Hoy vamos a analizar el pensamiento de una figura que, vamos, o se ama o se odia, pero que no deja indiferente a nadie en el mundo de la educación. El pedagogo brasileño Paulo Freire. Para ello, nos vamos a apoyar en un estudio académico muy completo del doctor Javier Ocampo López, que desmenuza tanto la vida de Freire como su obra más conocida, Pedagogía del oprimido. Y el objetivo es entender la gran paradoja que lo rodea. ¿Cómo es posible que un método para enseñar a leer y escribir a campesinos en Brasil acabase siendo visto como un acto tan subversivo que le costó la cárcel y el exilio a su creador? Esa es la pregunta. Una pregunta que nos lleva directamente a sus orígenes. Porque para entender a Freire hay que entender de dónde viene. Empecemos por ahí entonces. El texto deja claro que sus ideas no surgen de la nada, sino de una experiencia personal muy, muy dura. Totalmente. Él nace en 1921 en Recife, en el nordeste de Brasil, que era una de las zonas más pobres del país. Y aunque su familia era de clase media, la crisis del 29 los arruina. Los golpea de lleno. De lleno. Freire cuenta en sus escritos que conoció el hambre, la pobreza de verdad. El artículo lo llama la experiencia del hombre oprimido, y es que él lo vivió en carne propia. Esa vivencia es la que marca a fuego toda su filosofía posterior. Es que eso lo cambia todo. No es un académico teorizando sobre la pobreza desde un despacho de una universidad de élite. Para nada. Es alguien que sabe lo que es tener hambre y ver cómo el sistema, pues, te deja atrás. Exacto. Y esa sensibilidad se ve en toda su carrera. Fíjate que estudió Derecho, una carrera que a priori te abre las puertas del poder, Claro, pero él decide dedicarse a la enseñanza de la lengua portuguesa y luego se doctora en Filosofía e Historia de la Educación. Su camino siempre fue hacia los márgenes, no hacia el centro. y desde la universidad empieza a trabajar directamente con las comunidades. Sí, como director del Departamento de Educación y Cultura de la Universidad de Pernambuco, empieza a diseñar programas para las masas populares, como se decía entonces. No era un trabajo teórico. No, no, era un trabajo de campo, de estar con la gente, de entender su lenguaje y sus problemas. Y es ahí, en ese contexto, donde surge el experimento que lo pone en el mapa. El famoso proyecto de alfabetización de Ángicos. He leído sobre ello y, la verdad, las cifras son increíbles. Son espectaculares. Estamos en 1963 en una zona extremadamente pobre llamada Río Grande do Norte. Reúne a 300 trabajadores de plantaciones de caña de azúcar, personas que nunca habían sostenido un lápiz. Solo 45 días consigue que lean y escriban. En 45 días. Espera, 45 días. Eso suena casi a milagro. En la escuela tradicional se tarda muchísimo más. ¿Cómo era una sesión típica? O sea, ¿qué hacían exactamente para lograr esa velocidad? Pues ahí está la magia de su método. No empezaban con la típica cartilla con la M con la A, ma. Nada de eso. Empezaban con imágenes de la vida cotidiana de esa gente. Por ejemplo, una foto de un hombre haciendo ladrillos. Y el coordinador, que es importante, no se llamaba maestro. Ah, ¿no era el maestro? No. Él preguntaba, ¿qué veis aquí? ¿Qué sentís? Y de esa conversación surgía la palabra ladrillo, tijolo en portugués. Esa era su primera palabra. Una palabra que para ellos significaba su trabajo, su sudor, su vida. Tenía una carga emocional enorme. Precisamente. Y una vez que tenían esa palabra, la descomponían en sílabas, tijolo. Y con esas sílabas, como si fueran piezas de Lego, empezaban a construir otras palabras que ellos conocían. Luta, lucha, povo, pueblo. Pasaban de su realidad concreta a la abstracción del lenguaje de una forma, pues, mucho más natural. Y motivadora. Por eso era tan rápido y potente. No estaban aprendiendo a leer, estaban aprendiendo a leer su propio mundo. Este éxito en 45 días tuvo que ponerle en el mapa, pero también en el punto de mira, me imagino. Y supongo que toda esa experiencia es la que destiló en su obra cumbre Pedagogía del oprimido. Que curiosamente, la escribió ya en el exilio. ¿Cierto? Así es. Ese libro es la formalización de todo lo que había aprendido, y parte de una idea que es el núcleo de todo su pensamiento. La sociedad se divide en opresores y oprimidos, y la educación tradicional, según él, no es neutral. No. Es una herramienta para mantener ese status quo. Y para describir esa educación tradicional, acuña una metáfora que se ha hecho famosísima, la educación bancaria. Es una imagen potentísima. Imagina la clase de toda la vida. El profesor es una especie de jarra llena de conocimiento, ¿Vale? y los alumnos son vasos vacíos. La misión del profe es ir llenando los vasos, depositando en ellos el saber.
El alumno no pregunta, no mezcla, no crea nada nuevo. Solo recibe, memoriza y repite. Es una educación para la obediencia, para aceptar las cosas como son. Pero llamar a los profesores opresores suena muy fuerte, ¿no? ¿Freire lo planteaba como una opresión consciente, como si el maestro fuera un villano, o es algo más sistémico, más invisible? Muy buena pregunta. Él no hablaba del maestro individual como un villano. Hablaba de que el sistema convierte al maestro en un agente de ese modelo bancario, a menudo sin que él mismo sea consciente. O sea, que es el rol. Es el rol. El buen profesor, dentro de ese sistema, es el que mejor llena a sus alumnos. Y el buen alumno es el que se deja llenar dócilmente. Es una crítica a la estructura. Entendido. Es una crítica al sistema que te obliga a enseñar de una forma que anula el pensamiento crítico. ¿Y cuál es la alternativa que él propone? La educación problematizadora o liberadora. Y aquí todo se pone patas arriba. Un cambio total. Ya no hay una jarra y vasos vacíos. Hay una mesa redonda. El educador ya no solo enseña, también aprende de los educandos. Y los educandos ya no solo aprenden, también enseñan a partir de su experiencia. Se rompe la jerarquía. Por completo. Se establece un diálogo horizontal. Juntos, educador y educandos analizan su propia realidad, los problemas que viven cada día. Ya no se trata de memorizar las capitales de Europa. No. Se trata de entender por qué la cosecha de este año ha valido menos o por qué no hay un médico en el pueblo. Se pasa de ser un objeto pasivo a ser un sujeto activo que investiga y transforma su entorno. Claro. Y esto es lo que conecta directamente con la política. Porque si empiezas a preguntarte por qué tu cosecha vale menos, igual acabas cuestionando el modelo económico. Exacto. La alfabetización se convierte en una herramienta de concienciación. Esa es la palabra clave. Concienciación. Para Freire, la educación nunca es neutral. O sirve para la domesticación, para que la gente acepte su realidad sin más, o sirve para la liberación, para que la gente adquiera una conciencia crítica y se sienta capaz de actuar. Aprender a leer la palabra tierra solo tiene sentido si te lleva a leer el problema de la posesión de la tierra. Ahí le has dado. Y esto nos lleva de vuelta a la práctica, a los círculos de cultura popular que mencionaba el texto, que no eran aulas. Eran otra cosa. Eran precisamente el escenario de esa educación problematizadora. No había pupitres en fila mirando a una pizarra. La gente se sentaba en círculo para facilitar el diálogo. El coordinador, como decíamos, lanzaba un tema, una palabra generadora. Me fascina ese concepto, palabra generadora. No es una palabra cualquiera, elegida al azar como mesa o silla. Para nada. La clave es que eran palabras que salían de las entrañas de la gente. Si en un pueblo pesquero la vida giraba en torno a la red, esa era una palabra generadora. Claro, Si en una favela el problema era el agua, esa era la palabra. Eran palabras que dolían, que alimentaban, que significaban algo muy profundo. porque hablar de red te lleva a hablar del precio del pescado, del dueño del barco, de los días sin faena. Se convierte en una puerta de entrada a toda su realidad. A su realidad económica y social. No estás enseñando a afirmar, estás enseñando a pensar. Y ahí dístele el clavo. Ahí es donde se entiende perfectamente por qué el poder lo vio como una amenaza tan grande. El gobierno progresista de Joan Goulart apoyó su plan para alfabetizar a millones de brasileños. Veía el potencial para modernizar el país. Pero los terratenientes y los militares vieron otra cosa muy distinta. Vieron a miles de campesinos que de repente no solo sabían leer su nombre, sino que empezaban a leer sus derechos y a cuestionar por qué vivían como vivían. Exactamente. Vieron el germen de una revuelta. Y cuando llega el golpe de Estado militar de 1964, encabezado por el general Castelo Branco, el programa de Freire es una de las primeras cosas que desmantelan. Lo barren del mapa. Lo acusan de subversivo, de agitador, de querer sovietizar Brasil. Y de ahí a la cárcel y al exilio. Sí, lo encarcelan durante 70 días y luego lo fuerzan a exiliarse. Pasa 16 años fuera de su país. Primero en Chile, donde colabora con la reforma agraria y escribe Pedagogía del Oprimiló. Y luego ya se internacionaliza. Sí, trabaja en Harvard, asesora a la UNESCO y a gobiernos de países recién descolonizados en África y Asia que buscaban, bueno, crear sus propios sistemas educativos. Visto con perspectiva, el exilio, aunque fue un drama personal, acabó convirtiendo sus ideas en un fenómeno global. Sin duda. Y aunque nació como una experiencia local en el nordeste de Brasil, se convirtió en un referente para movimientos sociales y educadores de todo el mundo. Y en el corazón de esa filosofía hay un par de conceptos que me parecen cruciales. Uno es la praxis. Suena muy académico.
Suele académico, pero es muy práctico. Freire insiste en que la liberación exige la unión inseparable de acción y reflexión. Un ejemplo. Imagina que un grupo de vecinos se queja de que su parque está siempre sucio. La reflexión sería entender por qué. La acción, pues salir un domingo y limpiarlo ellos mismos. Vale, hasta ahí se entiende. Pero la praxis es cuando hacen las dos cosas a la vez, y una alimenta a la otra. Mientras limpian el parque, que es la acción, discuten cómo organizarse para presionar al ayuntamiento para que ponga más papeleras. Es reflexión que lleva a más acción. Pensar sin actuar es palabrería y actuar sin pensar es... Un activismo ciego que no cambia las causas del problema. Exacto. Es una idea muy potente. Y el otro pilar que recorre toda su obra y que ya hemos mencionado es el diálogo. Es que para él el diálogo lo es todo. Pero no cualquier tipo de diálogo. El texto cita una frase suya que es preciosa. Dice que el diálogo debe basarse en un profundo amor al mundo y a los hombres. ¿Suena un poco naif, quizá? Puede sonar, pero para él era fundamental. Creía que la verdadera revolución es un acto de amor, porque busca la humanización de todos. De todos. ¿También de los opresores? También. Porque él sostenía que en la relación de opresión, tanto el oprimido como el opresor se deshumanizan. El objetivo de la liberación es romper esa dinámica, para que ambos puedan volver a ser plenamente humanos. Y en ese proceso él hablaba también de desmontar los mitos de la clase opresora. Sí, ¿a qué se refería con eso? Pues a esas grandes mentiras que el sistema se cuenta a sí mismo para justificarse. Como el mito de que el orden que defienden es por el bien de todos, cuando en realidad es su orden. Claro. O el mito de que todo el mundo puede prosperar si se esfuerza lo suficiente, ignorando las barreras. O el mito de su propia generosidad, que él veía como un falso altruismo, un asistencialismo para mantener a los oprimidos dependientes y bajo control, sin que nada cambie de verdad. Y tras ese largo exilio de 16 años, finalmente pudo volver a Brasil. Regresó en 1979 con la amnistía política. Y lejos de retirarse, siguió trabajando incansablemente. Dio clases en universidades como la de Sao Paulo, participó en política. Y recibió el reconocimiento internacional que en su propio país le habían negado. Con premios como el de Educación para la Paz de la UNESCO o el Andrés Bello de la OEVA. Sí, murió en 1997, pero su pensamiento sigue más vivo que nunca en el Instituto Paulo Freire de Sao Paulo y en miles de proyectos educativos en todo el mundo. Al final, la gran idea que nos deja Freire no es solo para el aula, es una lección sobre el poder. Nos dice que el verdadero analfabetismo no es no saber leer palabras, sino no saber leer el mundo que te rodea. Totalmente. La alfabetización que él proponía era en el fondo una herramienta para descifrar las estructuras de poder y darte permiso para cambiarlas. Exacto. Es el paso de concebir la educación como una práctica de la domesticación, a entenderla como lo que él creía que debía ser, una práctica de la libertad. El estudio de Ocampo López menciona que Freire mantuvo encuentros muy interesantes con otro pensador radical de la época, Iván Illich, que iba un paso más allá y proponía directamente desescolarizar la sociedad. Una idea también muy potente. Y esto nos deja una reflexión final para quien nos escucha. En nuestra era, con acceso casi ilimitado a la información fuera de las instituciones, con Internet, YouTube, podcast, ¿cuál es el verdadero papel de la educación y de quien educa? ¿Sigue siendo transmitir contenidos? ¿O es, como defendía Freire, más importante que nunca cultivar una conciencia crítica para aprender a navegar, cuestionar y transformar este mundo tan complejo?